Muy bien, el día de hoy vamos a resolver este circuito con ley de Kirchhoff y ley de voltaje. La ley de Ohm, perdón. Aquí está, tenemos aquí la ley de Ohm, que es intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Y pues la ley de Kirchhoff es que todos los voltajes de un circuito es igual a cero, igual que todas las intensidades es igual a cero. O también que el voltaje de este, por ejemplo, el voltaje de este es igual a la suma de todos los demás que no sean este, y ya tenemos el valor de este. Muy bien, para resolver en este caso comenzaremos estableciendo cuál es el sentido de la corriente. Aquí por ejemplo ya tenemos cuál es el sentido positivo y el negativo. Tenemos aquí los valores que son 10 volts, un ohm y dos resistencias de 2 ohms. Muy bien, para comenzar estableceremos el sentido de las corrientes, que en este caso van de esta forma. Aquí circulan así y ya tenemos cuál es el sentido de las corrientes. Muy bien, para comenzar hay que reducir este circuito porque de esta forma no lo podemos sacar de forma sencilla, así que hay que reducir estos de aquí, estos valores de aquí, estos dos valores de aquí, que estas dos resistencias hay que simplificarlas, que para en este caso las que son en paralelo hay que la forma de reducirlas es el inverso de la suma de los inversos de las resistencias, que en este caso sería el inverso de la suma de los inversos, la suma de los inversos, así sería, y en este caso son 2 y 2, y eso nos da igual, estos de aquí se suman y nos quedaría así, nos quedaría aquí 2, 2, y pues hace cuenta esto es 1, esto es 1 y 1 entre 1 es igual a 1, entonces aquí ya sabemos que es igual a 1 ohm, la suma de estas dos resistencias es igual a 1 ohm. Muy bien, entonces ya podemos reescribir este circuito de otra forma, que en este caso sería así. Aquí tenemos el más menos de los 10 volts, subimos para acá y aquí tenemos la resistencia de 1 ohm, la resistencia de 1 ohm, y ya esto pasa por acá y vamos a la segunda resistencia, que ya es simplificada. Esta resistencia de aquí, en este caso, vamos a conectar esto, en este caso esta viene siendo la que simplificamos acá, que es de 1 ohm. Esta aquí es igual a esa, que es de 1 ohm. Muy bien, y todavía aún no podemos sacar cuál es el voltaje ni la intensidad, que es el amperaje, porque hay que simplificar esto aún más, porque de esta forma no se puede. Entonces para simplificarlo hay que hacer de nuevo lo mismo, excepto que aquí como estas están en serie, estas son paralelo, estas de aquí que sacamos están en paralelo, y estas aquí están en serie. Y aquí podemos rodear otra vez esto. Estas dos de aquí están en serie. Y para reducir las que están en serie solamente se suman entre sí. Que en este caso sería pues 1 más 1. Que esto es igual a 2. Y ya tenemos una resistencia total, 2 ohms. Y en este caso sería así. Tenemos de nuevo aquí la fuente de 10 volts. Y aquí está la resistencia reducida. Aquí en esta pequeña de aquí. 10 volts igual más menos. Y tenemos aquí los 2 ohms. Muy bien. Ya que está reducida hay que recordar el sentido de las corrientes, que en este caso es esta. Para poder usar la ley de Ohm, que en este caso podemos decir que la intensidad que pasa por el circuito es igual a estos 10 volts. Aquí voy a acercar un poco más.
es igual a los 10 volts sobre los 2 ohms. Y eso nos da un resultado de 5 amperes. Así que ya con esto sabemos que en este circuito circula una corriente de 5 amperes. 5 amperes para allá y 5 amperes para allá. Muy bien. Y ya con esto ya podemos saber cuál es el de este. Que para calcular el de ese ya sabemos cuál es la intensidad que circula por todo este circuito, que es igual a la misma. 5 amperes, 5 amperes para allá, 5 amperes, son 5 amperes por aquí y 5 amperes por acá. Por aquí y por acá pasan 5 amperes, por eso son 5 en total. Y ya con esto podemos sacar cuál es el voltaje de esta que pasa por esta resistencia. Que en ese caso sabemos que es para el voltaje, hay que despejar la fórmula esta que tenemos aquí, hay que despejarla. Que para el voltaje nos quedaría intensidad sobre resistencia, porque haz de cuenta que hay que pasar esta resistencia que está dividiendo, hay que pasarla multiplicando. Aquí está. Y ya nos quedaría así de esta forma. Nos quedaría aquí la V de voltaje, nos quedaría del otro lado, pero pues es exactamente lo mismo, ¿no? Los cambiamos así al revés y ya es exactamente lo mismo. Entonces nos queda que el voltaje es igual a intensidad por resistencia. En este caso, el voltaje de la primera resistencia de acá es igual, es igual a la intensidad 5 amperes por la resistencia que son 1 ohm. 1 ohm. Está 1 ohm. Y pues el voltaje es igual a 5 volts. Porque 5 por 1, 5. Ahí está. Ya tenemos el voltaje que circula por esta. Y como es exactamente el mismo que circula por este, pues sabemos que son iguales, ¿no? 5 volts, 5 volts. Porque es la misma corriente. Entonces son 5 y 5. Y si se dan cuenta, si sumamos de aquí a aquí, tenemos olvidé establecer los nodos, pero pues aquí mismo lo podemos hacer para ir llevando más el ritmo, ¿no? Que es el nodo A, el B y el nodo C. Aquí está. Entonces, de A a B es el voltaje de esta resistencia, que en este caso serían los 5 volts. Ahí está. Serían los 5 volts que circulan por aquí. Más menos porque va de aquí para acá. Y por aquí pues pasan los mismos 5 volts. No pasan los mismos, sino que el resultado de la multiplicación de estos 5 amperes por 1 ohm es exactamente lo mismo que nos dio acá, 5 volts. Entonces sabemos que pasan por aquí 5 volts más menos, igual, de mayor a menor. Entonces ya aquí tenemos los 5 y tenemos otros 5. Y aquí tenemos 10. Son 5. La ley de Kirchhoff nos dice que la suma de los voltajes es igual a 0. Entonces de aquí a aquí se suman 5, de aquí a aquí se suman 5. Y de aquí, si se fijan, es el mismo que acá. De aquí para acá ya se es negativo, porque está ya cruzando la fuente. Entonces sería menos 10 volts los que se le tienen que restar. Entonces la ley de Kirchhoff nos dice de Kirchhoff, así nomás, vamos a ponerla por acá. Ley de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff nos dice que la suma de los voltajes, que en este caso sería el voltaje de A a B, más el voltaje de B a C, más el voltaje de C y A, C a A. Y eso es igual a 0. El voltaje de A a B es 5 volts. Más el voltaje de B a C, perdón, que es el que tenemos acá. B a C es 5 volts igual. Entonces ponemos aquí 5 volts. Y dijimos que de aquí para acá son menos 10 volts, porque ya cruzan la fuente. Entonces aquí sería más
menos 10 volts. Eso es igual a 0. Aquí está, perdón. Entonces 5 más 5, 10. Más por menos, menos. Y pues el 10, ¿no? Y eso es igual a 0. Y exactamente, 10 menos 10, 0. Y ahí tenemos que se cumple la ley de Kirchhoff de corriente, de voltaje. Muy bien. Entonces ya para poder continuar con este, que es sacar cuáles son los valores de cada el voltaje que circula, pues ya sacamos que de aquí a aquí, voy a poner otra vez los puntos. Nodo A, nodo B y nodo C aquí. Son los mismos porque este de aquí está conectado igual acá. Y ya pues aquí pasa por resistencias y ya aquí se vuelven a conectar. No sería lo mismo si pusiera este aquí, pues aquí no está dividiendo nada. En fin. Ya con esto sabemos que por aquí pasan los 5 volts que habíamos, los 5 amperes que habíamos dicho. 5 amperes. Por este de aquí hay que calcular los de estos. Y por aquí sabemos que tienen que volver a pasar los 5 amperes. Porque tiene que salir por estos dos. Va para acá y esta va para acá y para acá. Ahí está. La corriente que entra a esta resistencia se tiene que sumar a la que sale de esta resistencia, se tiene que sumar a la que sale de esta resistencia. Y ya esto nos tiene que dar los 5 amperes. Esto pues por simple lógica lo podríamos sacar, pero la forma correcta para aprendernos de cómo se sacan si llegan a ser valores distintos, pues es con la ley de Ohm, que de hecho aquí la tenemos. Intensidad es igual al voltaje sobre resistencia. Y pues el voltaje es el voltaje que entra, pues como para algo lo calculamos en esta parte, que son 5 voltios, o sea que circulan aquí son 5 voltios y el total de la suma de estas dos son 5 voltios, entonces por aquí estas dos tienen 5 voltios cada una. Entonces vamos a poner por acá 5 voltios que son más menos 5 voltios. Y igual de acá, que es más menos 5 voltios. Y de igual forma en este de acá, ¿no? Que es lo mismo. Que están conectados a este, está igual conectado a este. Es como si esta fuera una sola resistencia, porque están conectados en paralelo. Entonces por eso le circula los mismos 5 voltios. Y ya podemos sacar la intensidad, que según aquí la ley de Ohm, pues es intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Y aquí lo tenemos. Uy, perdón. Intensidad es igual a voltaje, 5 volts, sobre resistencia. Que aquí tenemos 2 ohms en cada una, así que podemos hacer un solo cálculo para las dos. Que en este caso son 2 ohms. Y pues eso nos da un total de 5 medios de ampere, o que sería igual a 2.5 amperes, si lo quieren ver de esta forma. Entonces ya sabemos que por aquí circulan 2.5 amperes y por esta resistencia de aquí circulan igual 2.5 amperes. Y pues así es como quedaría resuelto, ¿no? 5 voltios por acá, 5 voltios por aquí y por aquí, ¿no? Que están conectadas en paralelo. Y ya por aquí cruzan los 10 volts de aquí a aquí. O sea, de aquí a aquí. Y ya podemos... Y también se cumple la ley de Kirchhoff, que nos dice que toda la suma de la intensidad es igual a 0. Igual tenemos aquí. Todo lo que entra es igual a lo que sale. Ahí está. Que es 5 amperes. Aquí se divide en 2.5 y en 2.5 porque son iguales. Y porque están en paralelo. Y ya después aquí se vuelven a juntar y vuelven a estar los 5. Y aquí pues vuelve a 0. Y 5 igual. Y ahí se cumple el ciclo.